Ok. Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión 16, quinta experiencia de aprendizaje. Actividad 1 de la plataforma Aprende en Casa. ¿Por qué discriminamos en un país tan diverso como el Perú? Ese es el tema del día de hoy. Para esto vamos a trabajar la competencia convive y participa democráticamente por el bien común. En esta actividad vamos a reflexionar sobre la discriminación étnico-racial. De esta manera vamos a poder comprender y valorar la diversidad étnica que existe en nuestro país, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer conjuntamente con el desempeño, reconoce la importancia de valorar y respetar la diversidad étnica y cultural, ¿ya? ¿Por qué discriminamos en un país tan diverso como el Perú? A su vez, también nuestro criterio de evaluación va a ser el reconocer la importancia, ¿no?, de nuestra diversidad étnica y cultural y valorarla. Tenemos nosotros como reto para el día de hoy el análisis de caso, que vamos a hacerlo a través de una lectura. Vamos a elaborar un esquema semántico porque crees que es importante conservar y valorar la diversidad étnica y cultural. Lo vamos a hacer a través de un link compartido. Y vamos a dejar como trabajo para su casa el cuadro de valoración de diversidad étnica, donde ustedes van a establecer argumentos y van a responder algunas preguntas de reflexión. Vamos con nuestra primera pregunta de saber previo. ¿Por qué crees que algunas personas discriminan? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver qué me dice Alejandra, Brisa, Edward, Aarón, Epson, Elías Arce, Génesis, Jonathan, Joseph, Juan, Roy, Juan Pierre y Roy Castillo. A ver. ¿Yo puedo responder, profesor, esta pregunta? Claro, apellido. Martínez. Muy bien, Martínez. Dime tú, ¿por qué crees que algunas personas discriminan, Martínez? Porque creen que, por un ejemplo, puedo decir, porque creen que solo al tener el poder, tienen al tener dinero, todo eso, piensan que tienen el poder de todo, piensan que son los mejores en cualquier cosa, o porque sé que son indispensables y se creen superiores. Ok, dice no, pensar ser que son los mejores, dice no, pensar que son los mejores por tener, pensar que son los mejores por tener poder o dinero. Muy bien. ¿Quién tiene otra opinión aparte de Martínez? Martínez, ¿cuál es tu nombre? Edson Joel Martínez Portocarrero. Ah, ya, Epson. Ok. A ver, otra opinión aparte de la de Epson. ¿Quién más? ¿Por qué crees que algunas personas discriminan? A ver, ¿qué me dice Génesis Valverde? Roy Castillo. ¿Sí, Miss? A ver, dígame usted, ¿por qué crees que algunas personas discriminan? Porque en algunos se han criado de esa forma. Es como que se acoplan a alguna sociedad y se dejan llevar por otros comentarios también racistas, no sé. Ya algunos están educados en esa forma dentro de sus hogares, ¿no? Uh-huh. Ok, punto. Muy bien, eso no es más manifiesta. ¿Tu apellido, tu nombre? Génesis Valverde. Génesis Valverde, ok. Gracias, Génesis. A ver qué me dice Edward. ¿Quién más? Elías. Jonathan. ¿Qué otro motivo encontramos? Porque las personas crees, ¿no?, que algunas personas discriminan. A ver, estudiantes, rápido. Y yo, Díganme. porque se sienten superiores.
Ah, ya. Se siente superior la persona. Ya, porque se sienten superiores, correcto. ¿Superiores en qué? A ver. Se sienten superiores en raza, en religión. También por esas cosas discriminan. En raza, religión, entre otros. Entre otros factores. Ok, muy bien, punto. Entonces aquí tenemos algunas opiniones de sus compañeros, o mejor dicho, algunas causas, ¿no? Que por qué algunas personas establecen, pues, valores de discriminación, se podría decir así, ¿no? Listo. Gracias. Vamos a continuar entonces aquí con nuestro trabajo de presentación. Listo. Vamos a analizar un pequeño caso. Dice que en el 2014, el futbolista Luis Tejada del Club César Vallejo estuvo a punto de abandonar el campo de juego debido a los insultos contra su persona emitidos desde la tribuna del Estadio Alberto Gallardo. La sanción consistió en la inhabilitación de la tribuna Oriente para un próximo partido y una multa de 2 UITs. Adicionalmente, el Club Sporting Cristal logró identificar a 5 de los agresores, a quienes se les prohibió el ingreso al estadio Alberto Gallardo por 2 años. Primera pregunta. ¿Cómo crees que se sintió el futbolista ante el hecho de discriminación del que fue víctima? A ver, ¿quién me responde esta pregunta? ¿Cómo crees que se sintió el futbolista ante el hecho de discriminación del que fue víctima? A ver qué me dice Roy Castillo. ¿Cómo se siente una persona cuando es víctima de agresiones de discriminación? Pues yo, pues otra vez. A ver, ¿me escucho? A ver, Ah, te escucho. se sentirán mal, tristes, y el por qué preguntándose el por qué hacen esas cosas. Ok, muy bien. O sea, un poco que lastima su interior de la persona. Te escucho, Pastrana. ¿Qué más? Se sintió excluida. Excluida. En este caso, excluido, ¿no? Vamos a ponerle, ok, lo que ustedes me están diciendo en este momento. Vamos a poner acá, ¿no? Se sintió mal, ¿no? En su autoestima, ¿verdad? Coma, excluido. ¿Qué más podemos agregarle acá? A ver, ¿quién más quiere participar? Enojado, profesora. Ok, enojado, enojado con las personas. Muy bien. Perfecto. Segunda pregunta dice, ¿no? ¿Por qué crees que algunas personas discriminan? ¿Por qué crees que algunas personas discriminan? ¿No? Hemos podido responder en la primera pregunta de los aprendizajes previos porque se sienten superiores, me dijeron, ¿te acuerdan? ¿No? Porque se sienten superiores. Por las diferencias de dinero, coma, poder, coma, raza, coma, religión, etc. ¿No? Son esos los motivos por los cuales algunas personas pues tienden a discriminar. Ahora, tercera pregunta. ¿Debemos tolerar la discriminación? ¿Por qué? A ver, ¿ustedes qué dicen?
¿Debemos de tolerar la discriminación? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Qué me responden ustedes? A ver qué me dice Renzo Arrascue, Pomayiwa, Piero, Fernández. A ver, ¿quién tiene una respuesta? ¿Debemos tolerar la discriminación? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Qué me dices? Dime un motivo. ¿Por qué no debemos de tolerar la discriminación? Porque la discriminación es como una parte de insultos o algo así, o un poco de bullying, por así decirlo. Y adaptarse a eso es como que adaptarse a que te insulten o algo así. Ok, no, porque eso implica aceptarlo, ¿no? Aceptarlo o normalizarlo, ¿no? Normalizarlo. O sea, como decir, no, está bien hacerlo, ¿no? Y no debe ser así, ¿no? No porque eso implica aceptarlo, normalizarlo dentro de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, y en el Perú se ven muchos casos de discriminación, ¿no? Que en realidad no lo hacen una persona, sino lo hacen grupos de personas, ¿no? Y eso no podemos pues tolerarlo, ¿no? Al tolerarlo estamos prácticamente aceptando ese tipo de conductas, ese tipo de actitudes dentro de nuestra sociedad y estamos sugiriéndolo que los sigan practicando para las demás personas, ¿no? Ahora, el por qué algunas personas lo toleran es por conservar su trabajo, porque de repente creen que frente a un caso legal de discriminación ellos no van a tener la razón, ¿no? O la ley no va a estar de parte de ellos. Entonces las personas al ver esa debilidad en algunos casos de la justicia, pues opta por dejarlo pasar, ¿no? Y he ahí el problema. El problema está en eso, que si lo dejan pasar, pues se niega ese derecho de poder sentirse en igualdad frente a otras personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es pues aceptar ese tipo de situación, ¿no? El no, el no hacer prevalecer un derecho para unos es negarle el derecho a otros. Muy bien. Vamos por acá. Listo. Entonces hemos podido nosotros analizar este caso y hacer nuestro comentario. Siguiente. Vamos a ir ahora a un texto, ¿ya? Donde nosotros vamos a observar valores, vamos a observar índices, vamos a ver pues de qué manera nuestro país es diverso, de forma étnica, de forma cultural, etc. Según la Constitución Política, en su título 1, capítulo 1, artículo 2, inciso 19, el derecho fundamental a la identidad étnica y cultural es la que nosotros decimos, ¿no? Tenemos derecho a la diversidad étnica y cultural, es lo que señala este artículo, ¿no? Como también existen instituciones que defienden la diversidad étnica, cultural y lingüística. Entre nosotros, por ejemplo, tenemos la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, tenemos el Ministerio de Educación, tenemos el Ministerio de Cultura o de las Culturas ahora, la UNESCO, el Instituto Lingüístico de Verano, el INDEPA, Instituto Nacional de Defensa de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, ¿no? Entonces tenemos una diversidad de instituciones que han nacido a raíz de esa diversidad étnica y cultural. Vamos a hablar de la diversidad cultural.
Da cuenta pues de diversas expresiones culturales, ¿no? El hablar de diversidad cultural implica que existe una creatividad individual o colectiva o multiplicidad de interacción de las culturas que coexisten en nuestra sociedad. A esto no solamente me refiero a las culturas internas, sino también a las culturas externas se podría decir que se han mezclado con nuestra cultura y dan pues en diversidad nuevas culturas fusionadas, ¿no? Para aprovechar sus beneficios se requiere pues establecer relaciones de igualdad. O sea, para que esta diversidad cultural se vuelva una fortaleza, se requiere el aceptar las mezclas de las culturas, el aceptar la diversidad cultural, ¿no? Y que esto no se vuelva pues una debilidad, ¿no? La diversidad cultural es considerada patrimonio de la humanidad. O sea, es patrimonio de la humanidad, está reconocido, ¿no? En el 2005 el Ministerio de Cultura cita pues esto en el Ministerio de Educación también en el 2008. Muy bien, la diversidad nos une, ¿no? Según Daniel Sánchez Velázquez, director de la Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura, afirma que el Perú se construye sobre su diversidad étnica, que se expresa en su diversidad de culturas, se nutre de ellas. Actualmente conviven 55 pueblos indígenas, entre comunidades campesinas y nativas, afroperuanas, sociedades de mujeres y hombres que aún no tienen relación con las ciudades, ¿no? Hay algunas comunidades que viven muy aisladas, ¿no? Que todavía aún falta por estudiar su lengua y su cultura. Además de asiáticos peruanos, ítalos peruanos, descendientes de diferentes países del mundo que llegaron pues durante la conquista pues de nuestro territorio, ¿no? Y por periodos iban pues integrándose a nuestra sociedad. Ahora, ¿qué sabemos de los pueblos indígenas o originarios? O sea, mejor dicho, pueblos nativos. También están comprendidos dentro de estos pueblos indígenas, ¿no? Y las instituciones se han tomado el tiempo de poder comprender sus costumbres y su lengua, ¿no? Para poder comprender una lengua nativa hace falta estudiarla por 3 años para poder recién crear una forma de abecedario o comprensiones lingüísticas y poderla dar a conocer pues a la sociedad, ¿no? Entonces es todo un estudio que se hace y para poder comprender esta lengua tienes que convivir con el pueblo, ¿no? Para poder convivir con ellos por un tiempo de 3 años, comprender, hacer un abecedario, un índice, un diccionario, no sé, y poder dar a conocer pues esta lengua originaria, ¿no? Ese es el tiempo que se toma dentro de estos pueblos indígenas. Y si hablamos nosotros de pueblos indígenas originarios, tenemos pues los que están en la Amazonía y en los Andes. En el Perú existen 55 pueblos indígenas y originarios de los Andes y la Amazonía, ¿no? Los cuales se organizan pues en comunidades campesinas y nativas. Asimismo, se han identificado 48 lenguas indígenas u originarias. Estas son las 48 lenguas indígenas, ¿no? Que bueno, pues se han descubierto, ¿no? Se han estudiado, han tomado un tiempo de estudio estas lenguas, ¿no? De los pueblos originarios, ¿no? Como ustedes observan en este cuadrito, ¿ven? Ahora, si hablamos de pueblos indígenas más numerosos en el Perú, tenemos, por ejemplo, los quechua, personas que viven en las localidades de los pueblos indígenas quechuas, personas que tienen el quechua como lengua materna, ¿no? O sea, unos 3.805.531 más. Y los aymara también tenemos aymara. También tenemos personas que hablan la lengua aymara como lengua materna, o sea, no hablan castellano. Tenemos también los ayanincas que viven en las localidades de los pueblos indígenas ayanincas.
personas que tienen como lengua materna Xaninca y no hablan castellano, lógicamente. Los Aguajún, personas que viven en las localidades indígenas Aguajún. Y hay como se ve aquí, ¿no? un número de poblaciones bueno, de personas que hablan pues el Aguajún, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestro país pues es, por eso decimos, ¿no? Que es plurilingüístico, ¿no? Somos altamente pluriculturales, multilingüísticos. Muy bien. ¿Cómo se expresa la diversidad cultural en nuestro país? ¿No? Por ejemplo, tenemos danzas típicas, fiestas regionales, la gastronomía o preparación de cocina, lenguas indígenas, vestimentas típicas, artesanías, medicina tradicional, técnicas de cultivo ancestral, ¿no? Y en otros dos, que bueno, que no se precisa. Son formas de expresión de la diversidad cultural de nuestro país. Ahora, sobre una muestra, ¿no? de la población, han llegado pues a una conclusión, que el 47% de la población nativa o indígena de la Amazonía considera la medicina tradicional o ancestral como una expresión de la diversidad cultural. Que el 50% de la población afroperuana considera las fiestas regionales o patronales como una expresión de diversidad cultural. Que el 57% de la población quechua y aymara considera las danzas típicas como una expresión de diversidad cultural. Entonces comprendemos que nuestro país también tiene manifestaciones de diversidad cultural que las personas pues vienen practicando, ¿no? Desde sus ancestros, ¿no? Ahora, ¿cómo se autoidentifican en el Perú? Bueno, por primera vez en la historia de los censos nacionales del Perú se ha aplicado pues una autoidentificación étnica en el 2017, la cual marcó el inicio de la recopilación de la información respecto a esta variable, ¿no? Y los resultados son los que ustedes ven aquí. Entonces, las personas, por ejemplo, por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, se considera quechua un 21.5%, aymara 2.5%, nativo o indígena de la Amazonía 1.4%, negro, moreno, sambo, mulato, afroperuano 6.2%, blanco 5.3%, mestizo 50.8%, otro 4.6%, no sabe 7.4%, pertenecen a otra parte del pueblo indígena originario un 0.2% y llegan a un 100%. O sea, nosotros notamos aquí en nuestra tablita que la gran parte de la población peruana se considera una población mestiza, ¿no es cierto? Vamos por acá. Muy bien. Entonces, habiendo comprendido nuestra información, ¿no? ¿Y hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que de repente, algún comentario que quisiéramos agregar? A ver, ¿qué opinan ustedes con respecto a la información que hemos brindado con respecto a la diversidad étnica y cultural que existe en nuestro país? A ver, vamos a preguntarle al señor, a ver quién está aquí. A ver, Jonathan Suárez. ¿Qué opinión te merece la información? ¿Comprendías, sabías que había una variedad cultural, una diversidad cultural en tu país? ¿No? A ver, por aquí, una chica, a ver, no veo chicas aquí. A ver, Pastrana, ¿qué opinas tú de la información con respecto a la variedad cultural? Que es importante conocer nuestra identidad porque así conocemos cómo somos, de dónde venimos, aparte también nuestras costumbres y todo eso.
¿no? Y algunos de repente quizás pensaban que solamente somos una sola cultura. Nosotros somos una fusión cultural, una fusión de muchas culturas, ¿no? No solamente somos mestizos, o sea, al decir mestizos, pensamos que solamente somos blancos indios, ¿no? O tenemos de blanco, de indio y de repente un poco de afro, ¿no? Pero si tú te haces un análisis genético, ¿no? Con respecto a etnia, te vas a dar cuenta que tú eres fusión de muchas, pero muchas razas. Entonces, necesariamente llegas a la conclusión de que eres un mestizo. ¿Te das cuenta? Y algo, les comparto esto que señalan los científicos, es que los peruanos tenemos un potencial étnico bastante fuerte, ¿no? Y generoso, que nos permite pues a nosotros el poder vivir y adaptarnos a todo tipo de clima. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si tú eres un moreno, pero eres peruano, ¿no? Tú puedes vivir y convivir también en el frío, ¿no? Puedes tener de repente, puedes vivir en otros ambientes, como por ejemplo tantas colonias que han ido a Antártida, ¿no? A hacer investigaciones y ellos han dado cuenta de que el afro del Perú es muy distinto al afro de otros países. Tiene mayor resistencia, ¿no? Una resistencia de capacidad de poder vivir en esas temperaturas. Igual, el mestizo del Perú también lo hace, lo puede hacer. Entonces, esa capacidad de adaptación que tenemos nosotros no la tiene cualquier etnia. La tiene una etnia que con el correr del tiempo es una fusión de muchos grupos étnicos, ¿no? Y eso está pues comprobado, ¿no? Científicamente ha sido comprobado. Muy bien. Miss, Dígame, le escucho. también aparte de tener una igualdad social en el aspecto de los derechos, Claro. Debemos nosotros de tratar de fomentar eso, ¿no? Porque las personas muchas veces no exigimos el cumplir con la no discriminación y muchas veces toleramos. Y el problema está en eso, ¿no? No podemos nosotros tolerar. Nosotros debemos constantemente de hacer prevalecer, de valorar la diversidad étnica, la diversidad cultural. Muy bien, vamos ahora aquí a este cuadro. Dice, reconoce la importancia de valorar y respetar la diversidad étnica y cultural, así como los derechos de las personas para promover, ¿no?, el bien común y el buen vivir. Ustedes ven aquí un esquema. Este esquema va a llegar en link compartido para que ustedes puedan completarlo a manera de grupo, ¿ya? En este momento, entonces aquí termina nuestra primera parte y vamos a pasar a la parte colaborativa, ¿correcto? Vamos a cerrar aquí, cerramos entonces y nos vamos al WhatsApp que les va a llegar el link para trabajar de forma grupal, ¿ok? Finalizamos aquí la primera parte, luego vamos a retornar para poder revisar los trabajos. Cerramos aquí.